Hola, mi nombre es Diana Teresita Becerra Álvarez. Yo estoy estudiando una licenciatura en educación primaria y actualmente curso el cuarto semestre. Y bueno, pues el día de hoy, como parte de un proyecto, en este video les estaré hablando acerca de los cuerpos geométricos y de sus características, que es un contenido que se ve en la materia de matemáticas y se puede trabajar con alumnos de sexto grado. Y los aprendizajes esperados es que se expliquen las características de diversos cuerpos geométricos, es decir, el número de caras que tiene un cuerpo geométrico, el número de aristas y entre otros que pues iré explicando en el transcurso del video. Otro de los aprendizajes esperados que se pretenden es que se haga el uso adecuado del lenguaje formal. Y bueno, como lo mencioné antes, este tema se puede trabajar con alumnos de sexto grado. Y bueno, para comenzar debemos de saber qué son los cuerpos geométricos. En ocasiones los podemos confundir y decir, pues, son lo mismo que las figuras geométricas, pero no. Los cuerpos geométricos están compuestos por figuras geométricas, es decir, los cuerpos geométricos son elementos que ocupan un volumen en el espacio y se proyectan en tres dimensiones. Estas tres dimensiones, las cuales son alto, largo y ancho, las cuales le dan el volumen a nuestro cuerpo geométrico y hacen que tengan un lugar en el espacio. Los cuerpos geométricos tienen elementos, los cuales son caras, aristas, vértices y bases. Como podemos ver aquí, esta flecha señala lo que son las caras. Y las caras son las superficies planas que limitan el cuerpo geométrico. Estas superficies planas, como antes lo mencioné, son figuras geométricas. Las aristas son las líneas que se forman cuando se juntan dos caras. Se puede decir también que son los lados de las figuras geométricas que forman los lados del cuerpo. Los vértices son los puntos donde se juntan tres o más caras. La base es la parte con la que se sostiene el cuerpo geométrico, es decir, un polígono, el cual es una figura plana. Y bueno, aquí podemos ver un ejemplo donde tenemos varios cuerpos geométricos. Por ejemplo, tenemos un prisma rectangular en donde nos dice cuántos vértices tiene. Y aquí podemos observar que tiene 8 vértices. Recordemos que los vértices son los puntos donde se unen dos o más caras. Y bueno, después nos dice que tiene 12 aristas. Las aristas son las líneas del cuerpo geométrico. Y por último, las caras. Tiene 6 caras. Los cuerpos geométricos se pueden clasificar en dos tipos. Los poliedros son los que tienen todas sus caras planas. Y por otro lado tenemos los de caras redondas, que como su nombre lo dicen, tienen al menos una cara redonda. ¿Pero qué son los poliedros? Los poliedros son cuerpos geométricos cuyas caras son todas polígonos, es decir, figuras geométricas planas. Por lo tanto, tienen todas sus caras planas. Existen dos tipos de poliedros, los poliedros regulares y los poliedros irregulares. Los regulares son aquellos cuyas caras son todas polígonos regulares iguales, es decir, que cada polígono o cada cara tiene todos sus lados iguales, al igual que sus ángulos. Y los irregulares son aquellos cuyas caras son polígonos que no son todos iguales. Y existen dos grandes grupos, que son los prismas y las pirámides. Aquí podemos ver un ejemplo de los poliedros regulares. En el primer cuadro podemos observar que está compuesto por cuatro triángulos iguales. Después tenemos un cubo, el cual tiene todas sus caras iguales. Y así sucesivamente se ven varios ejemplos donde se puede observar que todas las caras son iguales.
Y bueno, como podemos ver, aquí tenemos un ejemplo de los poliedros irregulares. Como mencioné antes, se puede dividir o clasificar en dos partes. En una tenemos los prismas, que tienen dos caras paralelas iguales, llamadas bases, y el resto de sus caras son paralelogramos. Bueno, aquí podemos ver que los prismas tienen dos bases. Y bueno, las pirámides están formadas por una base que es un polígono y caras laterales triangulares que terminan en punta. Entonces, la diferencia aquí, como podemos ver, es que el prisma tiene dos bases y la pirámide siempre terminará en punta. Bueno, como lo había mencionado también anteriormente, dentro de los cuerpos geométricos podemos ver que hay cuerpos redondos, los cuales por lo menos tienen una de sus caras curvas, o también se les llaman sólidos de revolución porque se generan haciendo rotar una figura plana alrededor de su eje. Aquí encontramos un ejemplo de los cuerpos geométricos que se consideran como caras redondas, es decir, que tienen al menos una cara redonda o que tienen alguna línea curva. Como podemos ver, aquí tenemos el cono, la esfera y el cilindro, y son figuras que tienen caras redondas. Bueno, ahora vamos a recordar un poco de lo que estuvimos viendo anteriormente. Los cuerpos geométricos generan un volumen en el espacio y se pueden desarrollar en sus tres dimensiones, las cuales son alto, largo y ancho. Los elementos o características de los cuerpos geométricos son las siguientes. Podemos empezar por las caras, las cuales son superficies planas que limitan al cuerpo geométrico. Posteriormente tenemos a las aristas, que son las líneas que se forman cuando se unen las caras, o bien los lados de las figuras geométricas que forman las mismas caras. Por otro lado tenemos el vértice, que es el punto donde se unen dos o más caras. Y para finalizar tenemos la base, la cual está formada por una figura geométrica. Los cuerpos geométricos los podemos clasificar en dos tipos, los poliedros y los cuerpos redondos. Dentro de los poliedros también encontramos dos clasificaciones, lo que son los poliedros regulares y los poliedros irregulares. Los poliedros regulares tienen todas sus caras iguales y los irregulares pues están conformados por prismas y pirámides. Los prismas tienen dos bases y sus lados siempre serán paralelogramos, y las pirámides solo tienen una base y terminan en punta. Y bueno, como antes lo mencioné, también están los cuerpos redondos. En ellos encontramos al cilindro, el cono y la esfera. Estos cuerpos redondos tienen al menos una cara redonda. Anteriormente no lo mencioné, pero los cuerpos geométricos los encontramos en nuestra vida cotidiana, desde una caja de zapatos hasta un cono de helado. Entonces, por esta razón yo considero que es importante y necesario tener información acerca de los cuerpos geométricos y de los elementos que componen a estos. Y bueno, pues espero que el video les haya sido de su agrado, que la información les sea útil y pues eso sería todo de mi parte. Nos vemos en la próxima.